Antes de empezar la sesión, quiero decir que recordar lo que había dicho antes de que Fernando Martínez iba a hablar precisamente en su intervención institucional del Colegio Internacional, el papel tan importante como una faceta de la que da cuenta el ambiente en el que de esa tercera figura, Salmerón, con Giner, de los discípulos más jóvenes, pero ahora vamos a hacer homenaje a un compañero de Sant del Riu de Giner, uno de los rectores más ilustres de la universidad hoy llamada Complutense. Y quiero saludar aquí a un representante de la Fundación Fernando de Castro, porque el presidente está de viaje fuera de Madrid, pero yo creo que, espero que podamos, es una fundación que verdaderamente conserva tiene una custodia maravillosa en esa hermosa casa contigua al Museo Romántico, y quiero decirle que realmente espero que podamos recordar cómo se merece este año 2024 a esta figura, y ya sin más le dejo al señor Sórez Cortina que haga su trabajo. Muy buenos días. Empezamos esta segunda sesión o bloque de estas jornadas con una singularidad, y es que vamos a hablar de esa figura tan importante en el primeras fases del clausinstitucionismo, como es Fernando de Castro, y a la vez porque esta mesa está formada por 3 miembros ya de clases pasivas, y apunta muy bien entonces ese marco de los viejos del institucionismo con los viejos académicos del estudio del clausinstitucionismo. Hoy tenemos 2 intervenciones de 2 personas que conocen muy bien la historia de la cultura clausinstitucionista. De un lado, Elena Aguado, licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo y doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de León. Se especializó en el liberalismo español del siglo XIX y principios del siglo XX. Ha desarrollado la mayor parte de su actividad académica y profesional como profesora titular de la Universidad de León, donde fue entre los años 15 y 21 vicedecana, y actualmente está en clases pasivas, como decíamos, ¿verdad?, jubilada de la Universidad de León, pero desempeña una concejalía de acción y promoción cultural del Ayuntamiento de León, donde desarrolla su inquietud ciudadana de una forma muy activa. Es autora de varios libros, entre otros de La desamortización de Mendizábal y Espartero en la provincia de León. Es coeditora de un libro que nació también en parte de esta casa y de la Sierra Pavley, era aquel de ideas reformistas y reformadoras del siglo XIX, dedicada precisamente a explorar lo que fue el proyecto de tercera vía de aquel liberalismo social europeo y español en el que se inserta la experiencia institucionista. Es coautora también de otros libros y múltiples artículos. Ha dedicado al tema que hoy nos convoca el capítulo segundo Sierra Pavley y Fernando de Castro, 2 liberales leoneses en la era isabelina, o también la noción de progreso y la construcción de las identidades de género en la España contemporánea, nuevos enfoques para la enseñanza de la historia, mujer y género ante el espacio europeo de educación superior. En fin, lleva una larga trayectoria de gestión y de estudio de historia del liberalismo, del institucionismo y de la historia de la mujer. Figura actualmente entre las fundadoras del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de León, que edita la revista Cuestiones de Género. Ha sido coordinadora de algunos números monográficos dentro de la revista y, en una palabra, tiene una larga trayectoria sobre historia del clausinstitucionismo, historia de género, y hoy nos va a hablar del joven Fernando de Castro, su inclinación liberal. De otro lado, y así termino para avanzar, tenemos la segunda intervención con Rafael Serrano. Rafael Serrano es ya también un amplio conocedor y conocido de los estudiosos, no solo de la figura de Fernando de Castro, al que dedicó 2 libros, entre otros aquel Fernando de Castro, un obrero de la humanidad, sino que es tal vez uno de los máximos especialistas en ese periodo histórico que conocemos genéricamente con el nombre del Sexenio Democrático. Ha formado parte del Consejo de Redacción de la revista Alcores y actualmente lo es de lo que sería esa revista sobre cristianidad contemporánea
modernidad o modernismo y el Journal of Contemporary Christianity. Ha sido profesor invitado de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, en el Instituto Europeo de Florencia, y lleva desde hace ya décadas una larguísima trayectoria de investigación que se ha traducido en una veintena de libros y, desde luego, sin duda alguna, es tal vez hoy reconocido como uno de los historiadores que mejor conoce, más ha trabajado y que ha producido una mayor capacidad de comprensión y explicación de ese proceso o fenómeno que es el sexenio democrático. Hoy nos va a hablar de Fernando de Castro, 1814-1834, fases de su trayectoria vital e intelectual. Gracias a los dos por esta presentación y por esta forma de presentarnos los temas, y confío en que el tiempo breve que nos han dado podamos resolver, al menos presentar, los problemas más gordos del tema que nos ocupa. Adelante, Elena. Muchas gracias. Muchas gracias también a los organizadores de este encuentro, que desde luego en lo que va de mañana es extraordinario, es para agradecer. Lo que hemos oído es muy bueno y además bueno, pues se presenta una tarde también interesante. Por lo tanto, muchas gracias por esta invitación y, como no tenemos tiempo, vamos a dar paso rápidamente a este asunto. Bien, se me da una circunstancia que entenderán de cierta dificultad. La primera parte de esta sesión ha sido verdaderamente de una altura extraordinaria. Muchas gracias, Rafael Orden, porque me has aclarado incluso algunas cosas que agradezco muchísimo. Y detrás tengo aquí a dos Rafas, pero además el Rafa de allá, que va a hablar después, es el mejor biógrafo, tiene la biografía más autorizada, mejor, y que no creo que se pueda hacer ninguna más. No creo que aparezca nada más sensible sobre Fernando de Castro. No obstante, voy a abordar esta primerísima etapa vital y digamos, formativa, también de Fernando de Castro, que tuvo lugar en la ciudad de León. Como casi todos ustedes saben, este leonés, Fernando de Castro y Pajares, nació en una villa, en la villa de Sagún, que era una villa digamos, de la jurisdicción del monasterio de San Benito de Sagún, uno de los más digamos, de los más grandes y poderosos de España, de toda la orden benedictina. Esto no es una particularidad local, como otras que va a haber, sino que tiene importancia en la trayectoria vital y religiosa de Fernando de Castro. Concretamente, él vivió de niño lo que es eso, una jurisdicción eclesiástica, de un monasterio que era a la vez banquero, que era a la vez todo de la zona, y que cobraba todos los tributos y que tenía todos los privilegios al respecto. Lo digo porque en su memoria testamentaria él dice que optó por una orden como la franciscana, y concretamente los franciscanos descalzos, porque eran verdaderamente una orden pobre, que entendía la religiosidad y la cristiandad como un hecho mucho más primitivo y demás. Y efectivamente esto puede ser porque él, aunque quedó huérfano a los 13 años pues, y pasó a vivir con un hermano que lo recogió en Grajal de Campos, esta experiencia la tuvo. Inmediatamente pasó efectivamente a un convento de franciscanos descalzos, además. Bien, llegó a León, bueno, después de su paso cuando todavía no era sacerdote, después de su paso por el colegio, por Valladolid, por los llamados gilitos de Valladolid, los franciscanos descalzos, después de pasar por el colegio de San Antonio de Ávila y del San Gregorio de Segovia, llega a León con 23 años y, digamos, con una formación sin completar. Esto es importante, una formación sin completar. Llega a una ciudad levítica, como la inmensa mayoría de todas las del interior, pero no un villorrio como describe Tausen. No, era una ciudad sencillamente de las del interior. Era un poco más grande que Ávila, por decir una de las que había pasado, y por ahí como Segovia en número de habitantes, con una particularidad que tampoco era muy original, pero que aquí sí se va a dar una circunstancia importante. La ciudad cuenta con 15 instituciones, conventos y monasterios del clero regular, más un beaterio de señoras, el beaterio de Santa Catalina, y además de esto, supone que hay dos poderosísimos cabildos, uno el de la Catedral de León y otro el de la Colegiata de San Isidoro,
todo en la misma ciudad. Y además, bueno, el obispado es sede obispal. Esto quiere decir que la presencia de la Iglesia no es que sea mayoritaria, es que es abrumadoramente mayoritaria. Y digamos que la ciudad vive en parte de esa presencia abrumadora. Pese a toda esa cantidad de clérigos y de clero secular, sin embargo, Fernando de Castro llega a León cooptado. En realidad lo fueron a buscar, cooptado, porque era un cura que se presumía liberal y, en cualquier caso, no era carlista, que es lo que dominaba en la ciudad, lo que dominaba en el clero de la ciudad. Ahora bien, cuando llega Fernando de Castro en 1837, la ciudad ya no era carlista. El carlismo estaba reducido a la Iglesia, lo cual sigue teniendo mucha importancia porque él pertenecía a esa organización, pertenecía a esa Iglesia y además quería seguir perteneciendo. Pero ahí se va a dar un primer, digamos, un primer rompimiento que se va a dar precisamente en toda su juventud, ¿no? Digo que llega cooptado porque efectivamente con todo ese número de eclesiásticos no encontraron a ninguno en la ciudad que pudiera asumir la reapertura del seminario de San Froilán, seminario-colegio de San Froilán, que pidió la ciudad, pidió la sociedad civil, pidió el ayuntamiento y pidió la diputación que se reabriera porque era el único centro de segunda enseñanza que existía y por lo tanto era necesario para todos. No había nadie. Bien es cierto que en la petición se decía expresamente que no hubiera participación alguna de gobernadores eclesiásticos, que no entraran para nada en el nombramiento de dependientes de dicho colegio, desde el rector hasta el portero, pero para ninguno entraran para nada. Esta era la confianza que tenía las instituciones liberales ya y las instituciones y la sociedad civil en la clerecía que había en León en ese momento. Por lo tanto, él va a ser profesor de filosofía y de teología, unas materias cuyo estudio no había concluido. Ciertamente todavía no era sacerdote, ni lo va a ser hasta finales del 38. No, estaba ordenado como subdiácono, lo cual le libró de entrar en la leva de los 100.000 hombres y por lo tanto pudo hacer todas estas cosas. Quiero decir que cuando llega a la ciudad, él va a estar arropado, literalmente arropado, por las instituciones liberales y por una serie y por una minoría extraordinariamente minoritaria, perdonen la redundancia, de eclesiásticos que no eran carlistas. Entre ellos estaba el chantre de la catedral, que tenía bastante poder, por tanto, Francisco Díez González, que ya había formado parte de las Cortes del Estatuto Real y que entonces estaba formando parte de la Diputación y en una guerra abierta contra, digamos, lo más reaccionario de aquella corporación que estaba representando, por otra parte, al Partido Moderado. En cualquier caso. Bien, los antecedentes, por lo tanto, de la Iglesia de León eran extraordinariamente duros en este sentido. Desde el siglo XVIII, que sepamos, ya el obispado se enfrentó a la administración de Carlos IV por culpa de la desamortización de Godoy, de la llamada desamortización de Godoy. Y aunque hubo, como saben, un breve papal y una autorización del Papa Pío VII para que se llevara a cabo aquella desamortización, lo que discutían el Cabildo de la Catedral de León y lo que discutía el obispado, sobre todo, no era la venta de los bienes de las cofradías y de las obras pías y de todo aquello que les importaba bastante poco, porque no era directamente de su incumbencia. Lo que les importaba era una acción que partía de la autoridad civil y que se mostraba a través de la autoridad civil y que le daba unos plazos y que le daba unas orientaciones de cómo desarrollarlo y demás. Esto dio lugar a una guerra a muerte. Ya en aquel tiempo, el seminario de San Froilán, sus profesores y estudiantes se fueron movilizados contra la administración de Carlos IV y concretamente contra Felipe Sierra Pambley, que era el encargado de ese negociado, en concreto en todo el noroeste, en todo el norte y el noroeste. Después, todo el mundo conoce la sonada carlista que hubo en León, carlista, ¿no? Precarlista en realidad, una sonada realista con los voluntarios realistas que llevó a cabo precisamente el obispo Abarca.
y que se produjo en la noche del 14 al 15 de enero de 1833, es decir, no había empezado la guerra carlista, es previo a ello, y que bueno, mantuvo a la ciudad en vilo pues, unos cuantos días hasta que él tiene que desaparecer hacia Portugal. Él sería un miembro muy destacado del consejo del príncipe Carlos, quiero decir, del pretendiente, digo, el obispo Abarca. Y por si era poco, cuando ya muere Fernando VII y hay que hacer la misa de exequias, para que se vea el nivel que había, ¿no? Hay que hacer la misa de exequias para proclamar a la nueva reina, pues no encuentran, por supuesto, ni el obispo, ni ningún canónigo, ni ningún claustral, nadie quería hacer esa misa para retardar todo lo posible el nombramiento de la nueva reina y esperar una intervención hipotética de carlista en algún momento. Bueno, hasta el punto de que tuvo que hacer, no se hizo en la catedral, como era preceptivo en todas partes, se hizo en una iglesia cualquiera y por un párroco cualquiera, que tuvo que hacer finalmente para que se le pudiera dar curso a aquello. Este era el ambiente que había. Pero el ambiente ese en realidad queda, digo, reducido. Cuando llega Fernando de Castro ya estaba reducido porque en el 36 hay una ocupación carlista de la ciudad de León durante 3 días, los 3 primeros días de julio. Bueno, en realidad es uno el que es la ocupación propiamente, pero vamos, que el movimiento. Esto es cuando la expedición de Gómez, la primera expedición de Gómez, que intenta llegar a Andalucía y que pasa León y llevaba un recorrido muy concreto. Bueno, pero ya lo que ocurre ahí es que es capaz y logra crear un batallón de voluntarios de León que van en la retaguardia y al llegar a la altura de Riaño, en un sitio que se llama Éscaro, se produce la batalla de Éscaro, que es importante en la guerra carlista porque retrasó muchísimo los planes de Gómez y por cierto, malogró la expedición aquella hacia el sur, después hubo otra, pero malogró aquella expedición. Esto es que Espartero bueno, pues va detrás y en un momento determinado en aquellas montañas que se ve que conocía mejor, envuelve a los carlistas y les produce unos daños tremendos. Los daños producidos afectan muy mucho a los voluntarios que se habían sumado en León, que iban en la retaguardia, con lo cual sirvió como de escarmiento. La ciudad quedó muy escarmentada, literalmente escarmentada, y entonces la sociedad civil se aparta de este asunto y la verdad es que peligro carlista, de allí al final de la guerra, que quedaba mucho, peligro carlista, en realidad ya había partidas en la provincia y tal, pero en la ciudad, bueno, se dejó incluso de fortificar la ciudad y demás. Claro, cuando llega Fernando de Castro, no es que llegue como un cura liberal, es que inmediatamente se va a convertir por sus relaciones sociales, por la red social que va a establecer, se va a convertir en un liberal progresista. Esto es así de claro. Y así hay una serie de textos que lo demuestran, ¿no? Claro, él estaba protegido por alguna gente, y sobre todo por Patricio Azcárate, que ya era secretario de la Diputación y que va a ser después diputado, progresista, etc. Por lo tanto, él no va a conocer los rigores de ese peligro, solamente va a tener que llevar una batalla interior, religiosa e intelectual contra lo que era aquella iglesia tan reaccionaria y el tema y sus aspiraciones o su conocimiento de juventud sobre el asunto. Y aquí me parece que está el primer hecho fundamental que ocurre en esta primera parte, que es esa disensión, esa separación entre esa iglesia tan reaccionaria y una visión, digamos, de un catolicismo racional, de un catolicismo liberal, que es la que sostiene Fernando de Castro en todos esos escritos de primera época. No sabemos, yo por lo menos no lo sé, a ver si Rafa nos ilumina, pero en principio no sabemos, por ejemplo, qué leyó Fernando de Castro. No había concluido pero ¿qué leyó Fernando de Castro? Si hiciéramos caso de lo que dijo en su día Moliner Prada, habría tenido acceso a una biblioteca importante en el Colegio de Ávila, en el que dijimos Colegio de San Antonio de Ávila. Si esto fue así, probablemente, por lo que se ve en sus escritos, no tuvo acceso exactamente a textos liberales o a panfletos del trienio o a escritos del trienio, o a lo mejor sí, pero es bastante improbable, ¿verdad?, que fuera así. Ahora, lo que sí pudo tener acceso fue a lo mejor a buenas obras de la Ilustración,
porque no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que lo que se ve en él es un cierto racionalismo crítico que encontramos en muchos autores del XVIII y que en esta etapa se ve bastante. Él se relacionó muy bien en León y llevó a cabo esa separación inmediata de esa iglesia oficial, que era de una manera, y una especie de compatibilidad ya entre fe y razón que él se muestra en demostrar y tal. Yo creo que probablemente este aspecto de cierto catolicismo ilustrado, liberal, que le lleva a ser progresista en estos años de juventud, le procede probablemente de alguna lectura, de algún conocimiento del gran debate que tuvo lugar en Salamanca, en la Universidad de Salamanca en las dos últimas décadas, cuando se dio allí el encuentro de esa pléyade de intelectuales extraordinaria, entre las cuales estuvieron, no distingo ya entre generaciones, pero Meléndez Valdés, Ramón de Salas, Mariano Luis Urquijo, también había estado León de Arroyal, después Muñoz Torrero, que dio clase a Quintana, a Marchena, a Cienfuegos, es decir, una cantidad de gente que hay ahí, muchos de ellos evolucionaron desde ese pensamiento racional, ilustrado, etcétera, hacia formas de liberalismo. Unos afrancesados salieron, como sabemos, otros salieron liberales patriotas, otros se quedaron en la Ilustración y nada más, pero llevaron a cabo una batalla que dio la contrabatalla, la da el padre Marín y aquel otro premonstratense, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que eran unos sermones terribles de la filosofía es mentira, y además si no se estudia en Salamanca es porque es falsa. Esto eran palabras textuales del padre Marín. En concreto, es como una criada, decía, es como una criada incapaz de explicar ni siquiera la naturaleza de una mosca. Estos eran los sermones incendiarios en la propia universidad, etc. Pero llevaron a cabo, pero eso tuvo que tener, porque había mucha gente implicada, una resonancia alrededor que fue lo que le pudo llegar a Fernando de Castro. Y otra cosa que le llega a Fernando de Castro, él en 1840 escribe un manifiesto, es un manifiesto electoral, es un manifiesto que dedica que llama, en 1840, que llama a todos los electores de León, al clero, expresamente, y a todos los españoles, y esto es un manifiesto electoral en que va a pedir el voto para los progresistas, pero antes de ello hace una serie de consideraciones, y yo creo que en este texto y en los 4 sermones, 5 en realidad, que hace en este periodo, en realidad lo que hay es una presencia de términos y conceptos que hay que entender dentro del romanticismo. Tú también apuntaste alguna cuestión al respecto. Yo creo que si comparamos concretamente pues, los sermones y este manifiesto del que hablo y los sermones públicos que llevó a cabo entre 1840 y 1843 concretamente, que sale, ya vamos viendo, en 2 años, hay 2 en un año, el resto es 1 por año, pues se encuentran este tipo de cosas. Mira, en realidad el romanticismo, claro, es fácil dar en ello porque en realidad hay tantas corrientes de romanticismo que con alguna hay que emparentar, ¿verdad?, en ese tiempo. Pero creo que hay ahí ese yo espiritual subjetivo que entendía bien el joven Fernando de Castro. En realidad, esa subjetividad, incluso para encontrar la verdad, incluso para crear la verdad, esto es lo que me parece que está más cerca. En su memoria testamentaria dice eso, andaba a la búsqueda de la verdad desde su primera juventud. Bueno, y es posible, ¿no? Parece que aquí estaba también creando una cierta verdad. En ese manifiesto electoral que os digo, aparece con mucha fuerza el término revolución. Revolución y pueblo. Hay toda una retórica de la revolución y del pueblo, pero hay que entender qué significaba, y creo que su significado hay que verlo a la luz de otro texto, que es el manifiesto político de Espronceda, que publica en 1836 y que se llama Política y Filosofía
libertad, igualdad y fraternidad. Esta última palabra no la he leído nunca en Fernando de Castro, y sobre todo en este periodo, pero sí las dos primeras. Bueno, digo que lo que resalta en esa primera obra y después en otras es el término revolución, y lo que significa en esta etapa tiene un contenido, se habla de una verdadera, habla él, de una verdadera revolución popular o social que está en marcha, que es necesaria, que es indispensable, que está en marcha, y que consiste, dice, en hacer verdad y hacer llegar a todo el mundo la Constitución del 37. Tenía una fe extraordinaria en la Constitución del 37. Pero esto no ha podido llegar, y habla en el 40, porque hasta aquí, con la Constitución del 37, han gobernado sobre todo los moderados, que él llama pseudomoderados, porque la palabra le gusta, pero claro, no le gusta aplicársela a los que conoce. Y dice que porque están unidos y ligados a los antiguos opresores y han impedido las reformas previstas en el texto. Y avisa a todos los privilegiados. Y recuerdo que el texto dice a los electores, al clero y a todos los españoles, avisa a todos los privilegiados de que les pasará factura, lo dice de otra manera, pero aquí sí se abren comillas, por su iniquidad, por mantener al pueblo en la ignorancia, la esclavitud y la miseria. Bueno, si vamos al texto que os decía de Espronceda, en realidad el término revolución también empieza el texto ya rápidamente con ello, y lo que significa, él lo dice con toda claridad, bueno, lo que significa es una especie de vehículo de destrucción de la opresión. Él dice exactamente, sería el torrente devastador para abolir los privilegios, abusos y las tiranías, cuyo principal pensamiento fue desde el principio de allanar y derribar cuanto había establecido el despotismo. No podía ser de otro modo, decía él. Era forzoso derribar primero y edificar después. Es decir, ¿qué revolución es la que está pendiente y que puede hacer incluso la Constitución del 37? Es la de acabar con los restos del absolutismo y acabar con los restos del antiguo régimen también socialmente. En esa misma línea de argumentación, en Fernando de Castro se lee, entre otras cosas, la defensa de los seminarios, por ejemplo, en un discurso de apertura del curso 1841, la defensa de los seminarios y del clero parroquial, porque son instrumentos indispensables, dice él, para edificar, y abro comillas, edificar o reformar lo que malamente se haya destruido, porque debe destruirse. Esto lo dice en 1841. Quizá la coincidencia central, en mi opinión, con este discurso, por ejemplo, de Espronceda, que se encuentra también en Larra, en muchos artículos de Larra, es el concepto de igualdad. La igualdad como elemento básico de cualquier sociedad a construir. La igualdad es la fianza de la libertad, dice Espronceda. Porque, entre tanto, las gentes no entienden qué es eso de la libertad, no encuentran nada en ello. Apenas si se despojan de algunos elementos de opresión, pero si no hay un contenido de la igualdad real, entonces no se consolida la libertad. Por lo tanto, la fianza de la libertad ha de ser esa. Y por parte de Fernando de Castro, la noción de igualdad la presenta siempre como un principio cristiano constitutivo. No se puede ser cristiano si no se tiene una idea de igualdad. Se vuelve incompatible, dice él, la igualdad con el lujo eclesiástico, con la opulencia, con el fasto, con la grandeza mundana de la Iglesia y también con la jurisdicción, con que la Iglesia entre a tener un papel civil y que ejerza la jurisdicción, todo esto del antiguo régimen. Esto lo dijo en la apertura de curso de 1842, y teniendo en cuenta que era 1842, pues no está nada mal, porque era un momento en que la Iglesia se consideraba objeto de despojo, efectivamente, por la desamortización eclesiástica de Mendizábal y sobre todo por la de Espartero, que había entrado en vigor en marzo de 1841 y estaba afectando precisamente al clero parroquial, al clero secular. Por lo tanto, no está nada mal mantener esta posición en un momento en que su organización está planteando lo contrario. Pero quizá la coincidencia más importante en este discurso, muchas gracias, quizá lo más importante en este discurso sea precisamente la coincidencia, de la calificación de estos aspectos como evangélicos, como cristianos. Es decir, Espronceda empieza su texto diciendo estas tres palabras son evangélicas, libertad, igualdad, fraternidad. Estas son palabras evangélicas. Y Fernando de Castro dice,
se pregunta ya desde el 40 y después desde el sermón del 40, la apertura de curso del 40, se pregunta qué ha hecho el fenómeno religioso y concretamente el cristianismo por el desarrollo humano y social. Y la respuesta es una respuesta que, bueno, quiere ser histórica, que va al final del Imperio Romano y dice aquí es donde nace el cristianismo, cuando se expande el cristianismo, y aquí es cuando aparece la idea de la posible libertad y de la posible igualdad. Y esto será el eterno cimiento, Pero es que Espronceda hace exactamente el mismo discurso, había hecho exactamente el mismo discurso en el 36. No, es que mira, Grecia y Roma aportaron lo suyo. Es cierto que aportaron mucha civilización a la humanidad, pero es como si, viene a decir, como si intelectualmente se hubieran agotado. Entonces llega el cristianismo con el grito de verdad, igualdad, libertad, y esto es lo liberador. Otra cosa es que después no se mantuviera en el tiempo desde sus orígenes, otra cosa es que la gente abrazara el feudalismo como si fuera tal, pero ahí están los cimientos y eso es lo nuestro, eso acabará con la opresión y demás. Por lo tanto, lo que veo, y como no me queda tiempo, lo que veo y quiero destacar sencillamente, no hablaré ya de otros discursos, es que hay aquí una nueva política católica que una parte del romanticismo afronta, digamos, el romanticismo más avanzado, incluso a veces revolucionario, Espronceda, Larra, etcétera, en cuanto a escritores y otros muchos, una idea de nueva política católica que nace en la década de 1830, que Fernando de Castro probablemente fue conociendo y con la que coincide extraordinariamente. El problema, por lo tanto, no es que él tenga ninguna ruptura con la Iglesia por su parte, ninguna ruptura con la fe o ninguna ruptura con su creencia, incluso con su organización. No ese es el problema. El problema es que de las muchas o de las varias, digamos, líneas de desarrollo que podía haber tomado la Iglesia desde el siglo XVIII, desde finales del XVIII, y ponía como ejemplo el estudio de Salamanca, la Universidad de Salamanca, desde las muchas líneas, en España, y ya no digo en ninguna parte concreta, sino en España, tiende a consolidarse como mayoritario ese catolicismo que reclama a toda costa la unidad católica, que reclama a toda costa el catolicismo del Estado, la confesionalidad, pero que se convierte en una barrera infranqueable para crear un espacio de convivencia católico. Es una barrera absolutamente infranqueable para crear un espacio de convivencia católico donde hay que reconocer al individuo. Lo primero hay que reconocer al individuo frente a la grey cristiana. Un individuo necesariamente libre y necesariamente portador de libertad de conciencia. Esto no fue posible. La mayoría optó por la otra línea, aunque haya gentes grandísimas como la que nos ocupa, que abrió una brecha importantísima en la libertad individual, en la libertad de conciencia, en estas ideas que ya empiezan a aparecer en la fase más juvenil de Fernando de Castro. Bueno, si hay después ocasión, terminamos. Muchas gracias. Rafael, adelante. Bueno, muchas gracias Manolo por la presentación, y quería primero agradecer a la Institución Libre de Enseñanza, que siempre es un gusto venir aquí, a José García Velasco por haberme invitado, también a Rafael Orden, cuyos libros me sirvieron mucho para tratar de aclararme un poco sobre el krausismo y sobre la posible aproximación de Castro a esta filosofía. Y luego, bueno, pues agradecer también a mis compañeros de mesa, a Manuel Sáez Cortina y a Elena, que me ha puesto un poco sobre la pista de lo que voy a decir ahora, ¿no? Bueno, sobre Fernando de Castro, debe decirse de entrada que se trata de un intelectual y sacerdote español que presenta una evolución intelectual y religiosa compleja que se desenvuelve durante el reinado de Isabel II y el periodo conocido como el Sexenio Democrático. Una evolución muy contradictoria
que alternó la tolerancia con la intolerancia. Enfoques liberales del hecho religioso, como los que nos ha puesto de manifiesto Elena en su etapa leonesa, con otros integristas, lo que provocó en él un conflicto interior que le condujo a adoptar posiciones clasificables como católico-liberales, pero para abandonar el catolicismo después, reemplazándolo por un tipo de religiosidad muy personal en la que la razón, más que la fe, jugaba un papel decisivo de cara a la comunicación con Dios. Fernando de Castro nació en 1814, igual que San del Río, en una localidad de la meseta castellana, Sahagún de Campos, pero sobre esta primera etapa no voy a entrar, ya que ha sido abordada por mi compañera de mesa, Elena Aguado, y porque sobre ella hizo aportaciones interesantes otro estudioso de este clérigo, Máximo Carracedo. Daré un salto entonces y me situaré en el otoño de 1845, cuando abandonó definitivamente León y se instaló en Madrid al ser nombrado profesor de Historia en uno de los principales institutos de Madrid, de la capital. Comenzó así una carrera en el ramo de la enseñanza pública que culminó a comienzos del decenio siguiente como catedrático de la Universidad Central, siempre en este campo de las disciplinas históricas. Pero paralelamente exploró una vía complementaria de promoción en el ámbito propiamente eclesiástico por medio de recomendaciones de notables bien situados en la corte y logró acceder al puesto muy apreciado y bien retribuido de capellán de honor de la reina Isabel II, un nombramiento vitalicio al que renunció, sin embargo, en 1863. 2 años antes, en 1861, había predicado un sermón que causó un gran impacto en la corte, conocido como el Sermón del Terremoto. En paralelo a todos estos acontecimientos, el discurso religioso de Castro experimentó un giro radical, notándosele obsesionado por manifestar una marcada ortodoxia y una aversión casi obsesiva respecto del liberalismo y del libre examen. Y si bien estos planteamientos de signo ultramontano no fueron en absoluto insólitos entre el clero español y europeo de la época, contrastan indiscutiblemente con sus posiciones anteriores, las que hemos visto, y las que adoptaría más tarde. Da la impresión de que en aquella coyuntura Castro imprimió conscientemente un nuevo sesgo a su vida y a su carrera. Sus probables aspiraciones a una silla episcopal, los condicionamientos que nacían de su puesto de capellán real en una corte como la española, junto con la misma coyuntura histórica europea por lo que respecta al papado, proporcionan el marco en el cual situar esta elección realizada por él. Hay que tener también en cuenta el influjo que sobre su pensamiento ejercieron entonces algunos autores españoles como Juan Donoso Cortés o Jaime Balmes, que se distinguieron por su hostilidad hacia el protestantismo. Es claro, sin embargo, que esta elección le iba a pasar factura en forma de tensiones personales, de dudas en el terreno religioso. A partir de la memoria redactada por él algunos meses antes de su muerte, en mayo de 1874, se sabe que su malestar provenía en buena parte del desacuerdo que observaba entre las doctrinas predicadas por el catolicismo y la práctica de la vida cristiana. También entre la visión de Dios en el Antiguo Testamento, de un Dios, digamos, de los ejércitos, un Dios que castigaba a los creyentes, y el Dios tolerante, benéfico del Nuevo Testamento. Un malestar que, dada la personalidad de Castro, vivió probablemente de forma dramática, como una tensión insoportable entre su enfoque íntimo de la religión católica, el enfoque tolerante y liberal, que cuadraba bien con su espíritu caritativo, que había evidenciado en la época de León, y su papel de predicador afamado, que necesariamente debía de situarse en primera línea en la exposición de las posturas beligerantes de la Iglesia respecto del liberalismo y de la civilización moderna. Voy a procurar a partir de ahora, tomando como base las escasas noticias que proporciona el propio Castro, pero también otros datos que he recabado, exponer los factores que, a mi juicio, le habrían movido a iniciar el proceso de separación del catolicismo y la adquisición de una nueva conciencia religiosa. El primero, probablemente el más importante, fue la amistad, y yo creo que hasta con penetración,
que entabló con otro profesor de la Universidad de Madrid, Julián Sanz del Río, introductor en España del krausismo, de esta filosofía llamada a cultivar preferentemente la educación como la vía más adecuada para mejorar moralmente a los individuos, lo cual sería muy de recibo en el caso español. Otra razón cabe encontrar en el gran peso de lo religioso en esta filosofía, que proponía un acercamiento a la divinidad realizado exclusivamente en la intimidad de la conciencia y a través del ejercicio sistemático de la razón, recorriendo un camino en dos tramos sucesivos, uno analítico y otro sintético. Esto daba lugar a una suerte de cristianismo racional, puesto que los krausistas no rompían con esta religión, que valoraban, igual que el judaísmo, muy positivamente. Hay que señalar también que en esta filosofía la ciencia era concebida como uno de los vehículos principales, por no decir que el fundamental, para llevar a cabo este acercamiento a Dios. Esta profunda fascinación se explica también por la importancia que el krausismo concedía a la filosofía de la historia, entendida como la ciencia que estudiaba y hacía patente el recorrido seguido hasta aquel momento por el género humano, que debía finalizar en la llegada a una unidad superior, la humanidad, que implicaba la unión o reunión de los hombres con Dios. Entendida de esta manera, la filosofía de la historia debía conferir un sentido finalista de progreso, una racionalidad a los hechos históricos, y quienes practicaban esta disciplina, como el propio Castro, puesto que él desgraciadamente no se ha conservado, pero dio un curso en la Universidad de Madrid, una introducción a la historia que parece ser que era una exposición de sus ideas sobre la filosofía de la historia, como Castro, que se sentían llamados a asumir en cierto modo el papel de guías de los demás, teniendo en cuenta la penetración y clarividencia sobre los destinos de la humanidad que se les suponía. Lo anterior no agota los motivos plausibles que explicarían la evolución religiosa de Castro. Estarían también los viajes que hizo al extranjero, que le permitieron tomar contacto directo con la realidad de la libertad de cultos practicada en otras naciones europeas. Uno de los párrafos más citados de su memoria testamentaria es aquel en que describe precisamente su contacto directo con la libre práctica de la práctica de la libertad de cultos en Alemania por judíos, por protestantes y por católicos. Castro estaba llevando a cabo también un vasto y probablemente voraz programa de lecturas dirigido a procurarle nuevas perspectivas sobre la historia, las religiones, las ciencias de la naturaleza, entre otras materias. A lo largo de mi investigación he podido conocer los fondos de su biblioteca. Una parte fue al Seminario de San Froilán en León, en la cual destaca una rica sección constituida por obras esencialmente extranjeras, francesas sobre todo, inglesas, algunas italianas, a través de las cuales se puede advertir el interés de Castro por la historia de las religiones. Por ejemplo, el francés Renan está muy presente en esta biblioteca, o por autores singulares con cuyos planteamientos cabe suponer que tuvo grandes concordancias, como el protestante americano Channing o el francés Reville, o por los nuevos enfoques que estaban cambiando absolutamente las ciencias de la naturaleza, como los sustentados por Darwin o Lyell. Este proceso de paulatino alejamiento, Castro lo llevó a cabo de una manera prudente, sin poner en riesgo todavía su condición sacerdotal y sin romper sus vínculos con los católicos, especialmente con los más avanzados y tolerantes. Es verdad que a partir del sermón del terremoto, lo del terremoto no es tanto por el contenido del sermón, que aunque causó gran impacto realmente, sino porque era en la fiesta en que se recordaba el terremoto de Lisboa, que aunque había tenido repercusiones en España, era motivo de recordación. Decía que a partir de ese sermón, prácticamente, si uno consulta la prensa de Madrid, desaparece como predicador de las diferentes iglesias, conventos en los cuales se había prodigado hasta entonces. Incluso yo creo que ya no más sermones en la corte ante la reina. Decía que sin romper sus vínculos con los católicos, sobre todo los más avanzados. Es decir, aquellos que en la época eran conocidos como católico-liberales y que seguían manteniendo, a pesar de la encíclica Quanta Cura y del sílabus de los errores modernos, algunas esperanzas de una deseable conciliación entre la Iglesia católica y el mundo moderno. Así, avanzado el decenio de 1860, si bien Castro posiblemente, por lo que él mismo dice, ya había llevado a cabo la parte sustancial de su transformación religiosa,
Se ha dicho que ya no creía en la divinidad de Jesucristo y probablemente tampoco en la revelación, lanzó una propuesta ciertamente singular en su discurso de entrada en la Academia Española de la Historia en enero del 66, sobre el cual se han apoyado algunos de sus biógrafos para clasificar a Castro como católico liberal. En este discurso, apenas un centenar de páginas, que posiblemente es su mejor contribución a la historiografía del XIX, Castro ofreció una exégesis de la historia de la Iglesia española que sorprende todavía hoy por su audacia y por su capacidad de seducción. Parte del supuesto comúnmente aceptado por la historiografía de la época, también por la liberal, de que la nación española se había constituido a partir del momento en que se había convertido al catolicismo, durante el periodo visigodo, y que siempre había existido una estrecha solidaridad entre catolicismo, Iglesia y nación. Esta historia se articularía para Castro en 4 épocas sucesivas, organizadas cada una de ellas por un hecho histórico dominante que las confería su unidad. Esta articulación en forma de unidades o armonías sucesivas era una traducción fiel del planteamiento que estaba utilizando en su compendio de historia general. El primer tomo lo publicó en 1863, que empezó a publicar por entonces y que reflejaba, por otra parte, las ideas krausistas, o quizás habría que decir la adaptación que él había hecho de las mismas sobre la evolución histórica. Quedaría, sin embargo, por realizar una unidad superior que trascendía el plano propiamente nacional para situarse en otro universal y ponerse de acuerdo de esa manera con según él, con la esencia propia del catolicismo. A estos efectos, la Iglesia española era invitada por Castro a lograr del Papa la convocatoria de un concilio ecuménico abierto a las diferentes confesiones cristianas que restableciera, gracias a la tolerancia y a la renuncia del exclusivismo, la unidad rota por el cisma de Focio y por la Reforma protestante. Si bien la legitimidad de la Iglesia española a la hora de formular esta eventual petición al Papa se basaba en su exclusivismo católico, la propuesta de Castro, lo que él parecía anhelar en realidad, acababa situándola justamente en la posición opuesta, en la defensa de una amplia tolerancia, de la convivencia del catolicismo con otros cultos y de la independencia del Estado respecto de la Iglesia. Se podría decir que con su argumentación le daba la vuelta a la tesis neoescolástica de la nación católica que había echado hondas raíces en España tras su inclusión en la Constitución de 1812. En 1867, junto con otros profesores de la Universidad Central, fue sometido a un expediente disciplinario por parte del Gobierno, debido a su negativa a firmar una carta de adhesión a la reina que se había hecho circular en las universidades y en otros centros oficiales. Esta medida afectó también a otros profesores muy cercanos a él, más jóvenes, como Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los Ríos o incluso a su amigo San del Río. En definitiva, a los miembros más destacados del grupo de discípulos que había logrado conformar San del Río y con el que Castro, por su propia evolución intelectual, se estaba identificando o se había identificado cada vez más. Sus respuestas a los funcionarios del Consejo de Instrucción Pública encargados de la investigación revelan su íntima convicción de haberse transformado en un filósofo de la historia, consagrado a la ciencia de los hechos, tomados en su más amplia imparcialidad histórica, por lo cual consideraba que no debía mezclarse en el incierto mar de las agitaciones políticas del momento y, por tanto, se negaba a firmar la declaración de adhesión a la reina. Bueno, todos ellos, como se sabe, fueron desposeídos de sus cátedras. La Revolución de septiembre del 68, conocida en la historiografía española como la Gloriosa, facilitó que los krausistas lograran una máxima influencia, sobre todo en el planteamiento de ciertas políticas como la que los revolucionarios se propusieron aplicar en el terreno educativo. Los primeros decretos del gobierno provisional referidos a esta materia parecen escritos incluso por miembros del grupo. Ello explica que el Gobierno pensara en uno de ellos para el puesto de rector de la Universidad Central, precisamente la institución que había padecido en mayor medida las medidas represivas. El puesto le fue ofrecido en primer término a San del Río, pero al rechazarlo se pensó en Castro, teniendo en cuenta, sin duda, su prestigio en los medios liberales, puesto que ya antes del 68 Castro era una figura muy conocida y reconocida dentro de los medios liberales cultos, un prestigio reforzado seguramente por la dignidad que había mostrado en su reciente persecución,
más que San del Río, habría que decir, su madurez y quizás también su experiencia en puestos de gestión de instituciones innovadoras como la Escuela Normal de Filosofía que él había dirigido a comienzos de los años 50. La importancia de la Universidad Central dentro del sistema educativo español de la época era muy grande y se podría afirmar que en esta etapa su papel resultó reforzado por las preferencias mostradas por la Administración Central respecto de los niveles superiores de la enseñanza, los de secundaria y universidad, pero también porque se pensaba que la institución donde la ciencia era cultivada en su nivel más elevado debía de recibir el encargo de reformular y tutelar el conjunto del sistema educativo español. Se puede así entender mejor la elevada responsabilidad que Castro asumió al aceptar el cargo de rector y que se convirtiera en un símbolo y en un punto de referencia esencial de la proyectada reforma de la enseñanza que luego no se llevó a cabo. En el discurso que pronunció el 1 de noviembre de 1868 de toma de posesión, insistió especialmente en el principio de la libertad de enseñanza, llamando a sus colegas a desarrollarlo en el ámbito universitario. Hay que recordar que, de acuerdo con las concepciones krausistas, manifiestamente organicistas, la ciencia y su transmisión eran consideradas como un organismo que debía ser elevado a la categoría de sociedad y poder fundamental y dotado de una completa soberanía en su ámbito, en un plano de igualdad con la Iglesia y con el Estado. Bueno, decía, sí que se llevó a cabo la reforma de la enseñanza, quiero decir que no se llevó a cabo luego la ley, no se aprobó la ley de enseñanza, no se llegó a aprobar. Por tanto, una vez emancipada de la opresión centralizadora y de la persecución que había sufrido en el periodo anterior, la universidad debía de actuar con una completa autonomía y mostrar también una personalidad científica propia. Pero además Castro hacía un llamamiento a las universidades españolas y europeas con el fin de iniciar un fecundo diálogo e intercambio científico con la perspectiva de establecer, dentro de las coordenadas krausistas del krausismo europeo, una alianza europea de la ciencia. Como efecto de los planteamientos hechos en su discurso, inició pocas semanas después un intercambio epistolar con los máximos responsables de las universidades europeas, sobre todo de las alemanas, pero también italianas, belgas o inglesas. Faltan en cambio las francesas, es curioso. Un intercambio que se concretó pues, en el envío de libros, de memorias, desgraciadamente no de profesores, y que yo creo que es muy anticipatorio de otras políticas posteriores actuales de la Unión Europea. Un rasgo singular de las actividades de Castro, tanto durante su mandato rectoral como más tarde, lo encontramos en su predisposición a crear o favorecer asociaciones provistas de objetivos humanitarios, solidarios, benéficos, en gran medida para fomentar la difusión de la enseñanza a grupos sociales de edad o de género a los que hasta entonces el sistema educativo español no había incluido o lo había hecho de una manera del todo insuficiente, como los niños en edad preescolar, los obreros o las mujeres. Hay que decir que si el krausismo, desarrollando planteamientos presentes en la doctrina liberal, sostenía que la sociedad debía organizarse por sí misma para cumplir los diferentes fines de la vida humana y que para ello los ciudadanos debían de constituir asociaciones específicas sin ayuda del Estado, Castro se consagró a llevar a la práctica este principio respaldando la creación de entidades que promovieran la educación entre los obreros y los niños, o que procuraran a las chicas una educación equiparable a la que los muchachos podían recibir en la educación secundaria, una posibilidad que hasta entonces no figuraba en la oferta educativa del Estado liberal. Hay que recordar, ya se ha recordado que los krausistas sostenían posturas muy avanzadas respecto de la condición de la mujer, que desde su perspectiva era esencialmente igual al hombre, así lo dice Castro en el discurso de apertura de las conferencias dominicales, aunque luego tiene otros matices, y Castro sobresale en este punto con la creación formal en 1871 de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Otra entidad con la que estuvo muy relacionado fue la Sociedad Abolicionista Española, de la que fue nombrado presidente en 1870, en un momento culminante de la lucha contra la esclavitud en España. Hay que tener en cuenta que para Castro, como lo va a escribir, era una vergüenza que España fuera, de entre los países cultos, el único que mantenía en vigor la odiosa institución, que no va a ser abolida hasta 1886.
En esta coyuntura dio algunos pasos decisivos en su alejamiento del catolicismo. En 1870, después de una oración cívica que pronunció en Bilbao para recordar a las víctimas de la Primera Guerra Carlista, tomó la decisión de poner término al ejercicio de sus funciones sacerdotales. Y aunque esta decisión seguramente, Castro la adoptó con anterioridad a que el Concilio Vaticano I aprobara solemnemente el dogma de la infalibilidad pontificia, hay muchas razones para creer que existe una relación con la opción tomada entonces por los padres conciliares y la línea intransigente que se impuso en la Iglesia Católica. Además, un año más tarde, en 1871, le escribió una carta a su amigo Salmerón que recoge el testimonio más explícito de la transformación definitiva que estaba cumpliéndose en su conciencia religiosa, para la cual un discurso que había pronunciado Salmerón en octubre del 71 constituyó una auténtica revelación. Dice en él que había pasado de la virginidad de la fe a la maternidad de la razón. Se llega así al último capítulo de la vida de Castro, el de su muerte, voy a procurar terminar pronto, el de su muerte y entierro civil celebrado el 6 de mayo de 1874, quizás el suceso que ha traído mayor atención sobre su figura y también el más discutido y que ha dado pie a las mayores controversias que se refieren, por un lado, a la paternidad del conjunto de la memoria testamentaria que previamente había redactado y a la valoración de sus contenidos, y de otra parte al juicio que ha merecido el ritual de su entierro civil. Se encuentra en la memoria una autobiografía incompleta, o mejor aún, una confesión que su autor no tuvo quizás el valor de llevar a cabo en vida, pero que no podía por menos de hacer pública antes de ser sepultado a través, ante todo, de la lectura de ese documento en el Cementerio Civil de Madrid y después por medio de su publicación llevada a cabo por sus fideicomitentes. Tanto por las dificultades que su autor, seriamente enfermo, tuvo para dictar sus últimas voluntades, como por este carácter de confesión, los acentos que transmite la memoria suenan más personales, más auténticos que los de cualquier otro texto redactado por él. Esta autenticidad se puede advertir, por ejemplo, en la visión mucho más desilusionada y áspera que ofrece ahora de la Iglesia Católica y de los pontífices. Dirá así, a propósito del catolicismo, que en el punto al que se había llegado de la evolución histórica había dejado de ser un poder social que las naciones de raza latina necesitaran, volviéndose, por el contrario, un elemento de desorden y perversión. Obviamente, su pensamiento religioso, que por fin se sentía capaz de expresar con plena libertad, tenía como uno de sus contenidos principales la afirmación del carácter exclusivamente humano e histórico de las religiones positivas. Si bien destacaba de entre ellas al cristianismo y al judaísmo por haber conseguido una mayor adaptación a las necesidades de los pueblos de creer en Dios y valorarlo y adorarlo. Un planteamiento singular entre los que hacía en este documento, aunque en modo alguno excepcional en la Europa del siglo XIX, era su aspiración a fundar una Iglesia universal o de los creyentes en la que se congregaran todos aquellos que deseaban no tanto una nueva religión como una aplicación distinta del hecho religioso, más acorde con la idea que la ciencia y la sociedad tenían de Dios y del hombre y con el carácter de universalidad de nuestro siglo. Se ha afirmado que esta Iglesia se ofrecería como una versión religiosa que la idea de la humanidad en la cual desembocaba el cristianismo racional que Castro profesaba. Bueno, recapitulando lo que he dicho sobre la etapa del sexenio y para salirme también de la dimensión religiosa en la cual se le ha encerrado demasiado al personaje, hay que decir que en esta última parte de la vida de Castro, la que se inicia con la Revolución del 68, resulta ser también la más fecunda por la suma de iniciativas, nombramientos, apariciones públicas de nuestro personaje y por la proyección en buena parte de sus acciones de una voluntad de reforma, de aplicación a la vida colectiva de la vertiente práctica del krausismo. Unas acciones que llevó a cabo no solo a través de sus elevadas responsabilidades en el plano académico, sino también promoviendo o poniéndose a la cabeza de asociaciones de variado signo, en varios casos fundadas por él mismo, de patronatos, de comisiones diversos.
o bien entrando en la política activa, ya que Castro fue elegido senador del Reino, incluso llegó a ser vicepresidente del Senado en el año 71-72. Bueno, como he señalado, sobresalen entre las iniciativas de esta última etapa las relacionadas con la educación, pero no solo las desarrolladas de cara a la comunidad universitaria, de las que formo parte como profesor y ahora como rector, sino también las que promovió pensando en extender la educación a colectivos que se habían quedado en los márgenes de las reformas que se ha venido poniendo en marcha desde la consolidación del Estado liberal. Los niños que vagaban por las calles de Madrid, incluyendo los más pequeños, los obreros, en su mayoría analfabetos, y las mujeres que también padecían esta lacra. A todos ellos consagró sus desvelos, creando asociaciones específicas, no solamente la de la enseñanza de la mujer, procuró con su ejemplo involucrar a otros profesores, pero también a alumnos en estas tareas que en parte se pueden clasificar dentro de la extensión universitaria, como un primer apunte de extensión universitaria, o trajo personalmente de Alemania, en uno de sus viajes, el material necesario para aplicar el método Froebel, tan cercano al propio Krause, a los niños en edad preescolar. Las reuniones incluso de la Junta Directiva de la Asociación de la Mujer se celebraban en su propio domicilio, se celebraron hasta su muerte en su propio domicilio. Sin olvidar, en fin, sus intentos de promover la comunicación y el intercambio científico, ya lo he señalado, con otras universidades extranjeras en el marco de los proyectos de una alianza para la ciencia. Ya tan solo este perfil tan sobresaliente de Castro como educador justificaría que se haya incluido una reflexión sobre su trayecto biográfico en estas jornadas sobre la institución libre de enseñanza, que él no llegó a conocer, aunque sí que estuvo vinculado, no como profesor, pero sí, digamos, tuvo algunas responsabilidades antes del 68 con el Colegio Internacional. Probablemente, esa es una opinión personal, seguro que si hubiera vivido habría ocupado un puesto muy relevante en la propia institución, si no lo hubiera presidido incluso. Y esto nos lleva a resaltar su figura como emblema, como uno de los jefes de filas durante el sexenio democrático de todo un sector, no ya solo del grupo más próximo a San del Río, que se identificaba con el aliento reformista que suscitó la Revolución Gloriosa y que quizás cuando encontró su cauce más idóneo para ver cumplidas sus expectativas fue en los periodos breves en que gobernó el radical Manuel Ruiz Zorrilla, aunque también con la Primera República. Reformismo que, exceptuando lo proyectado o realizado en el plano educativo, no tenía tanto una dimensión social, bueno, ya con la Primera República sí que lo tendría, como de cumplimiento efectivo de los derechos inherentes a la naturaleza humana que había proclamado la Revolución. El compromiso de Castro con la eliminación de la esclavitud en las Antillas a través de la presidencia de la Sociedad Abolicionista expresaría bien ese papel asumido por él, así como el fuerte simbolismo que emanaba de su figura. Y sin pretender rebajar en modo alguno el peso de Giner de los Ríos, de Salmerón, de Azcárate, si nos ceñimos exclusivamente al sexenio, tengo pocas dudas de que fue considerado desde las propias filas clausistas como la personalidad que, una vez muerto don Julián San del Río, encarnó mejor en la esfera pública la continuidad de los proyectos de mejora y de moralización de la sociedad que aquel habría querido ver materializados en España al introducir la filosofía de Krause. Ese reto lo asumió expresamente Fernando de Castro en la austera ceremonia del entierro civil de San del Río en 1869 y, a mi juicio, buena parte de las actividades e iniciativas, que fueron muchas y variadas, que desplegó hasta su muerte, se podrían interpretar como el cumplimiento de este reto. Que había tratado de cumplirlo poniendo en ello todas sus energías, lo dice bien el dolor, junto con la veneración hacia su figura, que se palpó en su entierro, también civil, en Madrid, en mayo de 1874. Por esta y por otras razones, la reivindicación de Fernando de Castro es de justicia, y más en este seminario. Muchas gracias a los dos por este esfuerzo de síntesis. Bien, tenemos unos minutos, 10-15 minutos tal vez, para poder dialogar. 10-15 minutos para poder dialogar sobre el contenido de estas dos intervenciones. Así pues, en la sala, ¿alguien pide la palabra? Discúlpenme, pero es que se ve fatal. Sí, por allí. Sí,
Hola, sí. Bueno, que la enseñanza de Julián Saiz del Río, que trajo la nueva modernización de la cultura en España, bueno, se estableció un grupo muy reducido de profesores que sí que se formaron de una forma muy especial para comenzar esas enseñanzas que eran, pues, desconocidas para toda la enseñanza en España. Y bueno, yo de verdad estoy, porque yo creo que se ha perdido insistir en aquellos profesores, ese grupo reducido, que sí, yo manejo un legado de archivos de época y llevo años, me he dedicado mucho. Admiro mucho lo que ha dicho el señor Rafael Orden, porque ha tocado esos términos de los profesores. Bueno, me ha emocionado mucho escucharle. Y verdaderamente sí que hubo esos profesores especiales. Sí, yo tengo documentación. Y no sé, pero creo que no se consideró demasiado, porque observo aquí que se parte como de cero. Y no fue así. Pero claro, era un grupo muy reducido. Tenían que ser profesores con una trayectoria grandísima para formar ese grupo reducido. Y yo tengo los carnés de una mujer, Juliana Izquierdo Moya, y que además hicieron una biblioteca especial que estaba protegida del resto, porque era científica de investigación. Solamente esos profesores tan avanzados, como dice el señor Rafael Orden, era muy complejo todo eso, evidentemente. Era solo para profesores muy avanzados. Y bueno, como le insisto, una mujer, Juliana Izquierdo Moya, que tuviera esos conocimientos, pues es de agradecer. Y escuchando, sobre todo don Rafael Orden, que lo ha ampliado, me ha emocionado mucho. Y usted también ha insistido en el tema. Pues gracias por esta asistencia, que yo lo estoy disfrutando. Buen día. Muchas gracias. Por favor, antes de posar eso, ponga un poquitín más lejos esto y repita el nombre de esta señora. Juliana Izquierdo Moya es una consorcio del Instituto Julián Saiz del Río, número 23 de carné, un consorcio. No era un alumno corriente, era una profesora de grupo reducido, número de carné 23. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí, Rafael. Muchas gracias a los dos por vuestras intervenciones. A mí hay dos aspectos que me interesan, y es la relación que hubo del krausismo con clérigos, ¿no?, en la primera fase, ¿no? Y es curioso esa relación que hubo, que yo creo que no sé si se mantuvo posteriormente, ¿no?, de esa línea liberal de la propia Iglesia, ¿no?, que siempre ha tenido España, esa línea liberal de la Iglesia, ¿no?, y cómo hubo esa presencia de Fernando de Castro dentro del krausismo, ¿no? Lo que ha señalado de eso de crear una iglesia es lo de la alianza de la religión de Krause, ¿no?, que es curioso que lo identifica. Pero sí me gustaría preguntar luego es la relación de Fernando de Castro, sobre todo, tú te has dedicado más a la parte inicial, con Giner de los Ríos. San del Río es una persona que se dedicó a lo teórico y estuvo siempre detrás. Giner va a combinar lo teórico con lo práctico. ¿Hasta qué punto es Fernando de Castro en el que la primera hornada de krausistas representa la parte práctica, digamos, del krausismo, ¿no? Y con el tema de la mujer, con el tema de San del Río no hubiese surgido, si hubiese sido solo San del Río, toda esa parte práctica que yo creo que luego tiene el krausismo. Y yo creo que Fernando de Castro es una figura clave históricamente en ese desarrollo que luego hace Giner. Por eso, cuando hablabais pensaba, digo, Fernando de Castro fue el Giner de la primera hornada
¿no?, del krausismo. Porque, ya digo, Sanz del Río, en mi opinión, no lo fue, por su talante, siempre dedicado a la metafísica, encerrado, tenía su círculo, pero siempre eran círculos privados. El práctico era Fernando de Castro. Y luego una curiosidad, por si os lo habéis encontrado. El lema de la Universidad Complutense es Libertas perfundet omnia lucem, que es el de la Universidad de Barcelona. Eso procede de un lema que introdujo Isabel II, que era Scientia perfundet omnia lucem. Y lo he encontrado por primera vez como Libertas en 1869. Y mi sospecha, pero os lo pregunto por si tenéis algún dato y si lo encontré alguna vez me lo mandáis, mi sospecha es que fue Fernando de Castro el que quitó el Essentia y puso el Libertas. Y coincide con el discurso que tú señalas de 1868, en el que la palabra libertades continuamente, y tú lo has comentado también, de los tres términos, ¿no?, de libertas, ¿no? No sé si tenéis algún dato, porque me gustaría saber si fue realmente Fernando de Castro el que aquilató el lema de la Universidad Complutense y de Barcelona, que luego prohibió el franquismo. Se recuperó después del franquismo ese lema. Gracias. Sí. Responde tú. Bueno, yendo a tu última pregunta, luego iremos a la primera. Yo no he encontrado, sí que cuando preparé el libro sobre Fernando de Castro, estoy investigando en el archivo de la Complutense. No me doy cuenta de haber encontrado ninguna resolución, ningún documento en que eso se diga, ¿no? Sí que me doy cuenta del discurso más que del discurso del relato que se hace en el boletín de la Universidad de Madrid, introductorio al discurso, en que se habla de los lemas que se colocaron en diferentes puntos del Paraninfo, etcétera, que eso es lo que tú lo habrás leído también, imagino que no. Y luego sobre esto que me parece interesante, no sé si te he entendido bien, si Castro encarnaría bien dentro del primer causismo la voluntad de aplicar prácticamente la filosofía krausista. Yo creo que sí, yo creo que justamente yo creo que quizás el sentido de toda su incesante actividad pública, porque realmente tiene una actividad pública enorme en el sexenio, yo creo que la clave probablemente está ahí, es decir, en tratar de aplicar tanto pues, el asociacionismo, la solidaridad, incluso el pacifismo, porque yo he encontrado recientemente que presidió también en Madrid una asociación para la paz, que era una asociación europea. Y digamos, se creó en Madrid una delegación, una filial que la presidía Fernando de Castro. Entonces, bueno, yo me estoy completamente de acuerdo con eso, digamos. Quizás Castro tuvo menos elaboración teórica, menos elaboración doctrinal. Es verdad que nos falta porque no tenemos esa introducción al estudio de la historia que estaba dentro de los papeles que dejó a sus testamentarios. Me parece que se quedó en manos de Sales y Ferré, pero que luego incluso parece ser que se tomó copia taquigráfica de las lecciones, pero desgraciadamente eso no nos ha llegado o no se ha encontrado, ¿no? Aunque yo creo que él, como historiador, sí que también habría que revalorizarlo, quizás, como historiador, porque tiene interés y no quería solamente hacer una historia erudita de datos, sino que quería verdaderamente reflejar un pensamiento, una filosofía a la hora de explicar la historia, ¿no? Sí, una cuestión sobre lo que comentabas. Quizá el aspecto más llamativo, o que se conoce más, es su preocupación por crear un espacio donde hubiera educación para las mujeres, ¿no? En este sentido, quizá la iniciativa de las conferencias dominicales fue no solo novedosa, sino rompedora, literalmente rompedora. Recordemos que Concepción Arenal decía, por fin hay caballeros en España, estos son nuestros auténticos caballeros, que nos permiten acceder a esa información
a esa historia, a esas conferencias sobre la geografía mundial, la historia, que no tenía acceso entonces la enseñanza femenina, en realidad, ni siquiera en las escuelas normales, ni en ninguna parte, y ya la habían reivindicado. Quizás sea no solo lo más conocido, sino probablemente lo más llamativo porque era lo más novedoso, era lo más rompedor. Algunas cuestiones de estas ya había apuntado también en la primera época, es decir, involucrarse en cuestiones civiles. Fue pues eso, su pertenencia, por ejemplo, a la comisión primera de monumentos, a la comisión de recogida de obras de arte y libros para la comisión de monumentos después de la desamortización. En realidad, él, con su trabajo, que se dice en todos lados intensísimo, llevó a cabo pues, lo que fue la organización de la primera biblioteca provincial en León, la primera biblioteca con un número de libros escogidos, tratados, etcétera, por él, aunque después se inaugurara un poco más tarde de marchar el de León, ¿no? Pero todos los textos reconocen que lo había hecho él. Se involucró en la Sociedad Económica de Amigos del País, se involucró en todas las cuestiones que podían ser sociales. Él lo dice en todo momento. Yo soy un liberal superiormente católico. Altamente liberal, pero superiormente católico. Y por lo tanto me interesan los individuos y me interesa la sociedad. Y por lo tanto hizo cosas prácticas, muy, muy prácticas, por supuesto, desde la primera época. Sí, Pepe. Muy brevemente, hacer primero una referencia a una cosa que considero muy importante, que por supuesto luego ha seguido Rafael, pero que ha planteado Elena, porque yo creo que es muy importante contextualizar todo lo que están haciendo esta gente, y en concreto Fernando de Castro, pues sus relaciones, digamos, con el movimiento romántico. Me parece muy importante esa línea que apuntas, y en concreto ese análisis entre el texto de los textos de los sermones de Fernando de Castro y lo de Espronceda, es que me parecen claves porque luego más adelante enseguida se va. Pero hay una cuestión que yo he hablado con vosotros dos de distinta manera, que es la cuestión del liderazgo en el grupo krausista, y que va a dar lugar luego a la ILE. Entonces yo creo que San del Río, no sé si es que quizá a lo mejor me vas a dar la razón, pero tal y como lo has formulado, yo no creo que San del Río sea solamente un teórico. Prueba de ello, y de hecho era un escritor garrafal. O sea que, ¿y qué es lo que tiene bien escrito? El famoso discurso de apertura del año 57, que es un discurso clave. Y me decía Rafa, una de las veces que hablamos, que barruntaba que era un escrito muy típico krausista, que es el trabajo cooperativo, el trabajo colectivo. Los krausistas no estaban obsesionados con la autoría en general, no había de todo, pero no estaban muy obsesionados con eso. Y entonces, que es un discurso en el que colaboran otros. ¿Y esto qué significa? Significa que qué era, y eso lo hemos hablado también, y yo creo que quizá también contigo, Rafael, pero que era San del Río muy bueno, era un maestro, era muy buen maestro. ¿Qué consigue San del Río? Y eso no es de hombre de estudio, eso es de otra cosa, esa es tu parte de acción. Pues consigue aglutinar un grupo, es decir, eso que percibe Menéndez Pelayo y caricaturiza al joven Menéndez Pelayo es que realmente no es que fueran uniformes los krausistas, eso es un gran fait nu del joven Menéndez Pelayo, del que luego se arrepintió, porque los krausistas, como hemos visto muchas veces, afortunadamente en las muchas monografías que se han hecho sobre muchos de ellos, eran muy diferentes. Y hay un texto que me parece maravilloso de Giner, que una de las cosas que dice, un texto, digamos, casi testamentario, porque es un texto del año 11, que es la Necrológica de Salmerón, que es una pieza maestra para mi gusto. Y una de las cosas que dice es que el grupo, cada uno era de su padre y de su madre. Dice, hasta el punto de que a Krause le costaría identificar algunas de las ramas de ese árbol como propias, ¿no? Porque realmente hay una gran pluralidad propia de alguien que realmente ama la libertad de conciencia, ¿no? Pero ¿qué consiguieron primero Krause,
perdón, primero San del Río y luego, no sé si Fernando de Castro, pero desde luego Giner, pues consiguieron que un grupo con mucha libertad entre ellos y con mucha personalidad y con biografías muy potentes, sin embargo, tuviera una relación armoniosa entre ellos. Y eso sí que yo creo que es un mérito inicial de San del Río, que también se ve en la correspondencia que editaron Enrique Ureña y sus discípulos, en la correspondencia con los krausistas europeos. Ahí se ve cómo los krausistas europeos tienen clarísimo que el liderazgo del grupo en España es de San del Río, y luego ya en la correspondencia siguiente se ve que es de Giner. Y ahí viene a la diferencia de liderazgo entre Giner, San del Río y por en medio Fernando de Castro. Yo sí que creo, estoy de acuerdo en que Fernando de Castro, hay muchas pruebas, desde luego una contundente, es su papel en la ceremonia de entierro de San del Río, es el jefe de la escuela krausista a la muerte de San del Río. Pero claro, es un jefe diferente a cómo ha sido San del Río y a cómo lo va a ser Giner. Y yo creo que ahí hay una cosa muy importante que es la relación entre Fernando de Castro y Giner, que es una relación, desde luego, cuajada cuando empieza la revolución, pero que yo creo que hay un texto inicial que es muy importante para esa relación, que es la reseña que hace Giner del discurso de ingreso en la Academia de la Historia de Fernando de Castro. O sea, una de las que empieza además con una cita emocionante, que es una carta de Vives a Erasmo, en la que dicen estos tiempos difíciles en los que se persigue tal, porque estamos ya en el giro que va a dar Narváez a toda la política de la Unión Liberal y de esa política de apertura de la primera parte de los años 60. En ese giro oscurantista, ¿qué hay en el discurso ese? Pues Giner claramente identifica a Fernando de Castro con la posición del liberalismo, del catolicismo liberal, además utiliza esa expresión, enfrentada con los nuevos corrientes vaticanas. O sea, el giro de la Iglesia, el giro de Pío IX, que había evolucionado también a su vez, ese giro ya está presente en el año 66, en el discurso de ingreso de Fernando de Castro, ya hay claramente una adscripción frente a la nueva posición. Y entonces, a partir de ahí, la colaboración de Giner es creciente con Fernando de Castro. De hecho, yo creo que el proyecto, lo hemos hablado tú y yo, el proyecto de creación de la importantísima revista de la Universidad de la Universidad Central, la revista de la Universidad de Madrid, encabezado formalmente por Fernando de Castro, pero yo creo que quien realmente tiene el nervio ahí, director, y el impulso es Giner. Entonces, ya con Fernando de Castro presidiendo el grupo, va a ser Giner el que yo creo, esa es mi hipótesis, que va asumiendo cada vez más la jefatura. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hace? Sí. Pues por una cosa muy importante, y ahí es la contraposición con Salmerón, porque dice nuestro querido Fernando Martínez, que hoy no ha podido venir, va a terminar siendo el jefe de la escuela krausista y el alma de la institución quien es el último llegado al grupo de San del Río y el que menos cercanía tenía con San del Río, que era Giner, y el que más tenía era Salmerón. Pero ¿qué pasa? Que Salmerón, ni más ni menos que llega a ser presidente de la República, tiene una actividad política desbordante, mientras que Giner va a defender una línea diferente, tú de eso has escrito también, Manolo, una línea diferente que es la línea de rigurosa independencia frente a la política, de mucha realmente mucha influencia, pero de independencia, de cualquier adscripción política, el artículo 16 de los estatutos. ¿Y eso qué le permite a Giner? Pues le permite hacer una tarea de estudio, pero al mismo tiempo de aglutinación del grupo. Bien, es verdad que con el concurso de Gumersindo, principalmente, estamos de acuerdo, pero que Giner ahí ocupa un papel de liderazgo que se refleja también en las cartas y que es aceptado por los colegas europeos. Yo creo que esa es la secuencia y, desde luego, tiene que ver con una fructífera relación, porque en todo lo que son las leyes universitarias y todo eso, dice Cosillo en la semblanza biográfica de Giner, que fue la mano derecha de Fernando de Castro, fue Giner en la elaboración de los decretos. Bueno, yo creo que más o menos eso es lo que yo propongo. No sé si estáis de acuerdo o no. Sí, Rafael. Sí, No, porque es muy tarde. No, pues yo también quiero hacer un par de preguntas. A ver, ¿qué hay más ahí? Sí, mejor preguntas luego. ¿Hay alguna por ahí? ¿No queda ninguna?
No, entonces yo quería hacer dos preguntas muy breves, pero hay muchas cosas que habría que comentar, ¿no? Tiene que ver para los dos. En el caso tuyo de Elena, esa línea de convergencia con los debates románticos, Espronceda, y también, como no, en ese momento tan importante de los años 37 al 41, donde también la recepción de Lamennais es tan importante en España, ¿cómo llega, si es que llega, y cómo se plantea, si se plantea en algún momento la lectura o la recepción de Lamennais en Fernando de Castro? Y la segunda línea también. Da la impresión de que más que fusión hay convergencia con el krausismo, porque de hecho desde ese cristianismo racional y de esos planteamientos de desarrollo del pensamiento crítico con el catolicismo oficial por parte de Fernando de Castro, ¿cuál es la génesis de la recepción de las categorías filosóficas y religiosas krausistas en la dinámica del propio Fernando de Castro? Porque es cierto, en la acción práctica converge el abolicionismo, política educativa, etc. Pero me está costando más ver cómo se inserta su propia evolución dentro del catolicismo liberal. Y la prueba es que esa influencia de Renan o de Channing no es Krause. Entonces, ¿cómo eso, digamos, si es que en el fondo convergen en la praxis práctica, aunque no haya fusión filosófico-religiosa al 100%, y que en todo caso caminan juntos en la dinámica que el sexenio sobre todo construye de renovación en España? Bueno, yo no creo que en la época primera... A ver, aquí hay dos cosas. Yo no creo que Fernando de Castro en la época primera, en sus 23 a 35 años, tuviera conocimiento directo de Lamennais, directo, pero sí indirecto. Es evidente que él había leído a varios románticos y ellos lo tenían todos claro. O sea, esa idea del catolicismo racional, esa idea del nuevo catolicismo moderno, esa idea de tal, se construyó en España con la lectura de Lamennais, seguro, porque es que hay unas coincidencias muy grandes. Lo que yo no creo es que en la primera etapa exactamente él tuviera un conocimiento directo, Fernando de Castro. Que después sí, pues es posible. Bueno, tú has analizado su biblioteca y una serie de cosas, es posible. En ese momento era demasiado joven y me parece que le llegaban las cosas a través de, todavía estaba en un momento de formación. Y es posible que le llegara también a través de Patricio Azcárate. Patricio Azcárate, conocemos su filosofía, quiero decir, sus veladas filosóficas, todos sus trabajos de filosofía, bastante más tarde, ¿no? Pero eso no quiere decir que no fuera filósofo antes, porque él, precisamente en uno de las introducciones a una de estas obras, que en este momento me parece que era la de los sistemas de pensamiento, esto era los sistemas de pensamiento universal, ahí es donde dice dónde aprendió él la filosofía, en realidad, es decir, dónde aprendió a pensar en la filosofía. Y fue en su época de estudiante en Oviedo y sobre todo porque su madre era de Gijón y tuvo puertas abiertas totales y tal a la biblioteca de Jovellanos. Y él dice que exactamente aprendió allí muchísimo. Hay gente que ha escrito, incluso algún biógrafo de Patricio de Azcárate, que bueno, lo que hacía en filosofía pues era una recopilación de cosas, una cosa menor y tal y cual. Bueno, ya sabes que Gustavo Bueno dijo que todo lo contrario. Es decir, que precisamente Azcárate había aportado a la filosofía en español en el siglo XIX lo que no había. Porque además de sus traducciones importantes en las que había elegido a Platón, a Aristóteles y a Leibniz, también la elección ya es indicativa, además de eso había hecho una sistematización, fuera para su hijo o para lo que fuera. Yo creo que Fernando de Castro, con quien aprendió mucho y conoció autores, fue con Patricio Azcárate, con el que tuvo una amistad y una cercanía extraordinaria, toda la etapa primera de León, y que me da la impresión de que lo llevó de la mano por lecturas porque no había concluido los estudios de filosofía y tuvo que llevarlo a alguien de la mano y no había otro nadie. Quiero decir, la amistad era estrechísima. Esto es lo que me parece. Bueno, yo quería antes de contestar o tratar de contestar tus preguntas, quería apostillar un poco, comentar lo que ha planteado Pepe sobre
en torno al papel respectivo de Giner y de Castro. En esa, yo creo que efectivamente, yo creo que Giner sí que tras la muerte de San del Río, yo creo que es el jefe de la escuela krausista. Incluso eso se nota, por ejemplo, dado que el krausismo tenía una dimensión muy universitaria, viendo, por ejemplo, la documentación que hay en la Academia de la Historia, en la correspondencia de Giner, relativa al sexenio todavía, prácticamente Castro no aparece. Todos son cuestiones de cátedras, de discípulos, de no sé qué, tal cual, que me parece muy significativo. Entonces, yo creo que sí que ese papel a mí me parece que es claro. Otra cosa es que yo creo que Castro sí que asumió el liderazgo público y se convirtió un poco en el símbolo, en la referencia fundamental, yo creo que para la gente que estaba interesada por las reformas, por el liberalismo, por la filosofía, se convirtió un poco el referente, el punto de referencia principal, digamos, del grupo krausista, ¿no? Pero yo creo que hay esa diferenciación, yo haría esa diferenciación. Y luego ese aspecto de, bueno, con la matización que tú has hecho de que probablemente San del Río tiene una dimensión práctica mayor de la que se le supone. Yo creo que sí que es verdad que en el sexenio y después, además, sobre todo de la muerte de San del Río, Castro se aplicó sobre todo a poner en práctica el krausismo, determinadas vertientes del krausismo, ¿no? Y luego, Manolo, sí, las categorías. Es que yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que Fernando de Castro habla muy poco es decir, cuando habla es en su memoria testamentaria. Y realmente en la memoria testamentaria, dadas las condiciones en que la redactó, y luego tampoco es muy explícito no es muy explícito respecto de qué categorías habría utilizado. Yo, en lo que cuando hice la biografía, hice un esfuerzo más especulativo tratando de ver qué posible camino habría recorrido Castro para irse desgajando del catolicismo, primero intransigente y luego del catolicismo, para irse aproximando al cristianismo racional del krausismo. Entonces, pero en cierto modo es una especulación, porque no tengo tampoco fuentes, ¿no? Pero, hombre, yo creo que sí que probablemente si se hiciera, yo ahora no estoy un poco alejado ahora de Fernando de Castro porque estoy metido en otras cosas, ¿no? Pero si lo hubiera tenido, seguramente yo creo que viendo con más detalle su compendio de historia general, seguramente habría pistas para saberlo, ¿no? Para situarse un poco en lo que preguntas, ¿no? Y luego, pero por otra parte, yo quería decir que Castro sí que participó bastante en todos los trabajos, digamos, filosóficos del krausismo, en el sentido de que fue, por ejemplo, yo eso no lo había visto, pero en el sexenio he encontrado que participaba muy activamente en las reuniones del círculo filosófico, incluso que le llegó a presidir el círculo filosófico. Entonces, bueno, pues eso yo creo que son datos, tampoco sabemos qué es lo que dijo o qué razonamientos utilizaba, pero vamos, yo no te puedo aclarar eso. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Han sido 2 jornadas o 2 sesiones estupendas. Creo que hemos pasado un poquito el tiempo, pero bueno, no ha sido un inconveniente mayor. Creo que a las 5 de la tarde continuaremos con las sesiones de la tarde. Muchas gracias por todo.